Vamos a continuar con nuestra clase para crear funciones UDF. En esta clase vamos a ver, dijimos en la clase anterior que íbamos a ver otro ejemplo más de una función sencilla, sencilla en el sentido de que a lo mejor no va a tener argumentos y no va a tener parámetros, probablemente no va a tener una sola línea de código, pero vamos a ver cómo podemos controlar también ciertas cosas, cómo podemos prevenir ciertos errores que se pueden suscitar a la hora de desarrollar una función. Y sobre todo recuerda que la función, como mencionaba en la clase anterior, a diferencia de un procedimiento sub, pueden hacer exactamente lo mismo, pueden realizar la misma tarea, pueden ejecutar procedimientos, X cosa, lo que tú quieras y mandes, lo puede hacer un procedimiento sub y lo puede hacer una función. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que al final del proceso o durante el proceso, ¿verdad? La función puede tomar un valor y te puede retornar un valor, cosa que el procedimiento sub no puede hacer. Y ahí es donde se vuelve útil el uso de una función. Cuando tú requieras hacer un proceso o ejecutar un proceso, y al final necesitas evaluar si ese proceso se llevó a cabo de manera correcta, ¿verdad? Con un procedimiento sub, quizá también lo puedes evaluar, puedes guardar en una celda el resultado, si se llevó a cabo satisfactoriamente, a lo mejor dices, bueno, voy a guardar en tal hoja, en tal celda o en tal rango, voy a guardar el número 1 por si todo salió bien, o el número 0 si algo salió mal, o la palabra sí y la palabra no, qué sé yo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ¿verdad? Y con la función es muy diferente, o sea, con la función también lo puedes hacer de esa manera, pero la función tiene la ventaja de que te puede retornar un valor, por eso se declara como un tipo de, como en el caso de la función usuario actual, que estaba declarada del tipo string, ¿verdad? Eso quiere decir que le podemos asignar un valor al final, dependiendo si el proceso se llevó a cabo de manera correcta o como era el caso en la clase anterior, que le estábamos asignando el nombre de usuario que estaba guardado, que fue con el que se ingresó al sistema, ¿verdad? Esa particularidad tiene la función. Entonces, en base a eso, cuando desarrollamos funciones es porque queremos controlar ciertos aspectos de nuestro sistema. Por eso es que tenemos que tener muy en claro eh, qué tipo de dato, ¿verdad? Nos debe de retornar nuestra función que queremos desarrollar. Si debe de ser una cadena de texto, si debe de ser un valor numérico, si no sabemos si puede ser un texto o puede ser un número, pues la puedo declarar del tipo string, pero si tengo que evaluar si es un valor numérico, no sé, son tantas cosas las que hay que considerar, o mejor dicho, son pocas cosas las que hay que considerar, pero dentro de cada una de esas cosas hay diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver el ejemplo de otra función sencilla, como dijimos, y luego vamos a ver una un poquito más compleja para que veamos el alcance, ¿verdad? Que puede tener obviamente esto, y sobre todas las cosas, cómo nos puede ir dando control de las cosas que estamos haciendo. Entonces, acompáñame, vamos al editor de código y vamos a revisar la función usuario permisos, que fue la que comentamos en la clase anterior que íbamos a ver. He comentado, bueno, he hecho una modificación y te voy a dejar el video también de esta clase, perdón, te voy a dejar el archivo para que lo descargues porque he hecho o voy a hacer una modificación a esta función y además, obviamente, pues vamos a agregar algunas cosas. Entonces, ahí vas a tener el archivo para que lo puedas descargar y va a contener la clase también del día de ayer. O sea, aquí vamos a ir poniendo en este archivo, vamos a ir acumulando o en el archivo de cada clase, ¿verdad? Va a ser acumulativo, va a tener lo de las clases anteriores para que vaya al final, tengamos un solo archivo con todo. Entonces, la función usuario permisos, decíamos, bueno, ayer comentaba, o mejor dicho, en la clase anterior comentaba, eh, que nos puede servir para evaluar qué tipo de permisos tiene un usuario específico y ver si tiene acceso a diferentes partes de nuestro sistema, ¿verdad? Obviamente nosotros les vamos a dar ese permiso, pero tiene que ser de la manera que pueda ser, de una manera que pueda ser controlable. ¿Por qué? Ponía el ejemplo o poníamos el ejemplo ayer de que para entrar a la hoja o a donde están todos los usuarios era necesario tener o ser el usuario admin, ¿verdad? Que en este caso hace referencia al usuario administrador. O sea que sí y solo si el usuario es el admin, únicamente puede entrar a esa hoja, si no, no puede entrar a esa hoja.
Entonces, el asunto puede no ser muy complicado cuando tenemos un par de hojas, ¿verdad? Creo que hasta ahí no debería de haber ningún problema. El asunto se empieza a poner complicado cuando ya no tenemos una, ni dos, ni cinco, ni 10 hojas. Puede que tengamos 15 o 20, ¿verdad? No sé, las hojas que tú manejes. Y como decía, esto no sirve únicamente para las hojas, sirve también para trabajar en los formularios, para abrir los formularios, para guardar información, para borrar información. Para todo esto nos puede servir esta parte de los permisos, ¿verdad? Es el uso, el dinamismo que le querramos dar a nuestra aplicación va a radicar en cómo hemos desarrollado una función y sobre todo, digo, claro, la función puede estar muy bien desarrollada, ¿verdad? Pero obviamente tiene que estar bien empleada también y tenemos que saber darle un uso correcto, o podemos tener la mejor aplicación y no tener ninguna función, ¿verdad? Y la aplicación va a funcionar bien, pero vamos a tener a lo mejor código repetido por muchas partes de nuestra aplicación. Entonces, si tenemos una buena función, quizá vamos a ahorrarnos esa parte, pero pues también tenemos que saber darle el uso correcto a la función, el emplearla y no nada más decir, bueno, voy a hacer una función para que me devuelva el valor que tengo en una celda y ya no lo voy a usar más, solamente lo voy a ocupar en una parte de mi aplicación y voy a crear una función para eso. Pues entonces nos llenaríamos de funciones. Las funciones son, ¿verdad? Como decía, ¿cuándo la debemos desarrollar? Pues cuando tengamos una tarea, ¿verdad? Que estamos desarrollando constantemente. O sea, si constantemente estamos escribiendo la misma línea de código, ¿verdad? Si constantemente nos estamos haciendo referencia, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si cada vez que quiero activar una hoja o me quiero cambiar a una hoja, tengo que escribir thisworkbook.worksheet, el nombre de la hoja, .activate, y tengo otro botón para ir a otra hoja y tengo que volver a escribir lo mismo y solamente le cambio el nombre de la hoja y así tengo mi aplicación y tengo desarrollado mi menú donde tengo 20 transacciones o 20 hojas distintas a las que me voy a mover. Pues imagina, en cada uno de esas macros que le vas a asignar a ese botón o a ese icono, vas a tener que escribir la misma instrucción, thisworkbook.worksheet, el nombre de la hoja, .activate. ¿Verdad? Entonces, cuando ya tienes toda esa parte, que son muchísimas veces las que estás repitiendo ese código, ahí es cuando te viene bien una función. ¿Ok? ¿Qué función tendrías que hacer ahí? Pues una función simplemente que puedas tú llamar ir a hoja fulana de tal o ir a hoja simplemente. Y un argumento o un parámetro que te pida el nombre de la hoja. ¿Verdad? Ya en esa función, únicamente dentro de esa función vas a poner thisworkbook.worksheet y donde te pide el nombre de la hoja vas a poner el nombre del argumento o el nombre del parámetro que se supone que es donde tú le vas a poner el nombre de la hoja cuando mandes llamar a la función. Entonces simplemente después en cada uno de esos botones vas a poner el nombre de la función, un espacio y el nombre de la hoja entre comillas al que te quieres dirigir y ya no va a ser necesario que en cada uno de los botones, ¿verdad? Estés escribiendo, vas a escribir la misma instrucción, pero ahora la misma instrucción ya no va a ser esa línea tan grande, sino va a ser el nombre de la función. Ventajas, desventajas en esta parte de que si en algún momento quieres poner una restricción de usuario para esa hoja, no necesitas hacerlo en cada botón, lo puedes hacer directamente en la función y solamente vas a ir a cambiar, a modificar la función para ya sea para agregarle funcionalidad a esa función, valga la redundancia, ¿verdad? Y ya no lo vas a tener que hacer en cada uno de los botones. Lo que hagas en la función va a afectar a todas las partes donde la tienes involucrada. Entonces, esa es una de las ventajas. La desventaja, pues es que a lo mejor te va a costar, ¿verdad? Vas a tener que escribir 5 o 10 líneas de código y vas a tener que pensar un poquito en cómo se va a comportar y todo lo demás, pero la realidad es que te vas a ahorrar mucho tiempo cuando tengas que hacer un cambio en el procedimiento o en la forma en cómo manejas tu sistema. Entonces, volviendo a la parte de la función usuario permisos, decíamos que o explicaba que si teníamos que entrar a la tabla de usuarios o a la hoja usuarios, ahí decíamos que solamente si el usuario era el admin le dábamos permiso y si no, simplemente pues le denegábamos el acceso o le dábamos un mensaje de que no tenía permisos. Bueno, hasta ahí no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué tal? Como decía, ¿qué tal si tenemos muchísimas hojas y tenemos que controlar, ¿verdad? ¿Qué usuario puede entrar a qué hoja y qué usuario no puede? O de cierta forma establecer un nivel de permiso donde digamos nosotros, ok, todas estas hojas las tengo catalogadas en este nivel y todas estas las tengo catalogadas en este nivel o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de poder
de tener la capacidad para poder evaluar esa situación y decir, ok, ¿qué es lo que más me conviene? Ahorita de primera instancia, o sea, vamos a modificar esta función, o mejor dicho, la vamos a hacer funcionar, de manera que no tengamos que escribir, cuando yo tenga que entrar a una hoja, pues no tenga que escribir, si el usuario es igual a admin, puede entrar. Si el usuario es igual a visita, no puede entrar. Porque va a llegar el momento en el que vamos a tener muchos usuarios y vamos a tener que estar evaluando, corrigiendo nuestro código cada vez que tengamos un usuario nuevo, ¿verdad? Para saber si esta persona tiene permisos o no. Y entonces imagínate que tu aplicación la tienes en tu trabajo, en tu oficina y la utilizan 4 o 5 personas. Entonces cada vez que haya un usuario nuevo, vas a tener que hacer la modificación del código, les vas a tener que volver a pasar el archivo a cada uno, ¿verdad? Para que pueda funcionar el nuevo usuario. Entonces la idea obviamente no es esa. La idea de las funciones es que no importa si siguen llegando más trabajadores o más usuarios, si borraste uno, quitaste uno, la aplicación tiene que seguir funcionando de manera normal. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que necesitamos hacer. El usuario permisos o la función usuario permisos me va a servir para que cuando yo quiera entrar a una hoja, ¿verdad? En este ejemplo específico, porque no tenemos formularios todavía, cuando yo quiera entrar a una hoja, voy a evaluar mediante el permiso, ¿verdad? Si esta persona o si este usuario tiene acceso a esa parte, ¿verdad? De el sistema. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es que en mi tabla o en mi hoja TBL usuarios, que es la tabla de los usuarios, he agregado una columna nueva que he puesto permisos. Y aquí simplemente vamos a asignar un nivel de permisos. Y voy a iniciar del 0, indicando que el 0 es el administrador, ¿verdad? Y de aquí me puedo ir hacia arriba. Puedo poner el 1, simplemente puedo poner 0 y 1, si simplemente quiero que una persona tenga acceso a todo, ¿verdad? Y que los que tengan el número 1, por poner un ejemplo, y los que tengan el número 1, pues voy a poner el ejemplo de que si el usuario tiene el permiso 0, puede acceder a cualquier parte. Si el usuario tiene el permiso 1, ¿verdad? No va a poder acceder a las hojas, voy a poner el ejemplo, a las hojas del sistema. Ok, y en este caso, ¿cuáles serían las hojas del sistema? Voy a renombrar, o mejor dicho, voy a copiar. Eh, ocultar, perdón, esta hoja para que me queden únicamente visibles estas hojas. Ok, voy a poner el ejemplo de que las hojas del sistema es esta y es esta. Ok, las aplicaciones, o perdón, las hojas que no tienen nada que ver con la información del día a día del sistema, por poner un ejemplo. Aquí viene la información de la aplicación, aquí viene la configuración, el nombre del negocio, de la empresa y algunas otras cosas, ¿no? Y la seguridad, obviamente, donde se guardan los datos del usuario actual, no necesito tenerlas, por poner un ejemplo, las tendría que tener ocultas, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a decir que estas 3 hojas son las hojas del sistema. Voy a poner esta para acá. Entonces, si el usuario tiene el permiso 0, puede acceder a todas las hojas. Pero si el usuario tiene permisos 1, ¿verdad? No puede acceder a estas 3 hojas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber si el usuario puede, o mejor dicho, si el usuario tiene o no tiene permisos para entrar. Entonces, ahí es donde vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ahí es donde vamos a hacer que esta función haga esa parte, que esa función nos ayude a saber si el usuario tiene tal permiso, dependiendo del nivel que tenga, pues entonces le vamos a dar entrada o no le vamos a dar entrada. Ahora, ¿qué tiene que ver el permiso o para qué me sirve la función? Como decía, o sea, en lugar de que yo tenga que ir a cada hoja y le ponga a esta hoja de config, me vaya a esta hoja y le diga que al activarla, ya sea que al momento de activarla o al momento que yo haga clic en un icono para trasladarme a esa hoja, ¿verdad? Que yo evalúe si el permiso, el nivel de permiso, si es igual a 0, o mejor dicho, si es mayor que 0 o distinto de 0, la persona puede ingresar. Mejor dicho, si es igual a 0 puede ingresar y si es distinto de 0, la persona no puede ingresar. Entonces,
En caso de que yo lo quisiera controlar por usuario y no lo quisiera hacer por permiso, ¿verdad? Pues tendría que, cada vez que hay un usuario nuevo, tendría que ponerle, si el usuario es igual a Juan, no puede entrar. Si el usuario es igual a Pedro, no puede entrar. Si el usuario es igual a María, no puede entrar. Quizá a lo mejor puede decir, bueno, simplemente le puedes poner si el usuario es distinto a admin, no puede entrar. Efectivamente, esa parte funcionaría, pero ¿qué tal si no queremos tener un usuario administrador nada más? Perdón, si a lo mejor quiero tener también a Pedro o a María, también las quiero tener como administradores, pero pues obviamente no se van a poder llamar admin porque ya existe un usuario que se llama admin. Entonces ahí es donde entra la parte de los permisos. Yo a María y a Pedro le puedo también asignar el nivel de permiso 0 y en ese momento también se vuelven administradores y pueden entrar a cualquier parte de la aplicación. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Que evalúe yo los permisos y no evalúe los nombres, porque nombres, pues, usuarios puede haber muchos que sean administradores. Entonces, cada vez que yo nombre a un usuario administrador, tendría que ir a ponerle si el usuario es igual a admin o si el usuario es igual a Pedro o si el usuario es igual a María, entonces sí déjalo entrar. Si no, no puede entrar. Y si luego entra Carlos a la empresa o a la oficina y le damos un usuario y resulta que va a ser administrador, bueno, tengo que ir a modificar mi código para agregar a Carlos a esa línea de código y para que él pueda ingresar a estas hojas. Entonces, para no tener que hacer eso cada vez que una persona entre o cada vez que yo vaya a quitarle los permisos a un administrador, entonces mejor lo controlo, ¿verdad? Desde una tabla de usuarios donde simplemente le asigno el número 1 o le asigno el número 0, como es el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Y en ese momento se acaban los problemas. Ya no tenemos que ir al código. Recordemos que cuando construimos código, cuando escribimos código, cuando desarrollamos funciones o no necesariamente funciones, simplemente cuando escribimos un código, ¿verdad? Una mala práctica, una muy, muy mala práctica es escribir referencias absolutas en el código o nombres de usuario o nombres o sea, cosas específicas que en un futuro puedan cambiar, ¿verdad? Rutas absolutas, si nos vamos a conectar a una base de datos, a un archivo, o sea, nunca se debe de escribir dentro del código directamente una dirección específica o una ruta específica, un nombre de usuario específico, a menos que nunca vayamos a utilizar otro nombre de usuario y estamos seguros de que nunca, nunca, nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ahí sí es válido. Digo, no es una buena práctica, pero si en algún momento lo amerita porque estás completamente seguro de que no, esa parte no va a cambiar nunca, entonces sí. Pero si en algún momento puedes cambiar la ubicación de tu ruta de base de datos, puedes cambiar los nombres de los usuarios y todo eso, entonces toda esa información no tiene que estar escrita directamente en el código, ¿verdad? Tiene que estar escrita en una hoja de configuración o tiene que estar escrita en una hoja como tú quieras llamarla, ¿verdad? El nombre es irrelevante, lo que sí debes saber, pues que esa hoja debe de existir y debes de saber controlar los errores. Entonces, no deberíamos de estar evaluando los nombres de los usuarios allá en el código, ¿verdad? Si el nombre es fulano de tal, si el nombre es sutano, mengano, perengano, qué sé yo, ¿verdad? No deberíamos de hacerlo así. Deberíamos de hacerlo, en este caso, mediante los permisos, porque los usuarios pueden entrar y pueden salir y en algún momento los usuarios pueden cambiar de permisos, ¿verdad? O sea, estoy hablando de una aplicación, estoy hablando de usuarios y contraseñas y permisos, ¿verdad? Muchos, obviamente, sabemos que Excel no es una base de datos, pero la utilizamos como tal, siempre lo he dicho. Entonces, si en algún momento tú utilizas esa parte de los permisos, y estoy poniendo el ejemplo de los permisos, obviamente considerando, ¿verdad? O tomando en consideración que tendrías un formulario para hacer login y lo demás, pero no necesariamente tienes que tener un formulario de login o controlar usuarios en tu aplicación para que funcione, ¿no? El ejemplo es el desarrollo y el uso de la función. Puede que tú utilices formulario de login o no lo utilices, no importa. Aquí lo que quiero transmitirte, ¿verdad? Es cómo se desarrolla y cómo se debe de construir una función y cómo es que debemos de llegar, ¿verdad? A esa parte de qué va a incluir la función, qué me va a pedir de información para trabajar y qué me va a devolver. Entonces, voy a regresar a la hoja de usuarios y tengo aquí entonces una columna permisos y he asignado el 0 a, al admin y acá vamos a poner el ejemplo de que acá le vamos a ponerle aquí gerente.
Y aquí vamos a ponerle que tiene también el 0. O sea, aquí tenemos dos usuarios administrador, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Tengo a admin y tengo al que dice gerente. Entonces, ellos dos son administradores si consideramos que el 0 tiene acceso a todo el sistema y el 1, ¿verdad? Tiene acceso restringido a la parte del sistema. Ok, perfecto. Hasta ahí ya quedó claro. Aquí simplemente nomás agregamos una columna. Claro, debemos de tener muy en claro esta parte de aquí, ¿no? O sea, esta parte es la que nos va en lo que se va a basar la función. Entonces, de aquí, de esto va a depender lo que la función, si de esto va a depender lo que la función haga, pues entonces tenemos que tener bien en claro si únicamente vamos a tener el 0 y el 1, o si queremos tener distintos niveles, pues entonces tú puedes ponerla tan complicado como tú lo necesites, ¿ok? O tan restrictivo como tú quieras hacer, aquí lo tendrías que definir en esta parte, quizá tendrías que involucrar otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí sí ya sería cuestión de que tú lo analizaras. Entonces, considerando esta columna, voy a ir acá a la función y decía, tengo aquí comenté toda esta parte porque ahorita te la quiero explicar. Una de las cosas con las funciones que decía es, ok, ya vimos lo que queremos hacer con esta función. Queremos evaluar qué tipo de permisos tiene o qué nivel de permisos tiene el usuario para en base a ese resultado nosotros saber, ¿ok? Si vamos a darle permiso o no le vamos a dar permiso. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, sin necesidad de tener una función, ¿qué tendría que hacer yo cuando quiera darle acceso a una hoja a una persona? ¿Verdad? Lo veíamos en el ejemplo que tenemos por acá, ir a usuarios, ¿verdad? Que veíamos en la clase anterior. Yo aquí le estaba diciendo que si el usuario era distinto a admin, no tenía permisos, ¿verdad? Y vamos a poner el ejemplo de que ahora yo ya tengo al usuario gerente que se supone que no se llama admin, ¿verdad? Pero según aquí esta tabla, debe de tener permiso, como tiene permiso 0, debe de tener a todo el acceso, perdón, acceso a todo el sistema. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí? Pues aquí yo tendría que venir y decirle aquí, venir a modificar el procedimiento y decirle que si el usuario, bueno, perdón, aquí si el usuario es distinto de admin, y el usuario es distinto de gerente, ¿verdad? Entonces, no tiene permisos. Entonces, cada vez que yo agregara o que agregue a una persona, ¿verdad? Que yo quiera que sea administrador, voy a tener que venir a modificar esta parte de acá. Y como decía, pues esa es la parte que no queremos hacer, ¿verdad? Porque no sería lo correcto. Ni aquí deberíamos de tener escrito admin, ¿verdad? No deberíamos de tenerlo escrito aquí literal, escribir el nombre del usuario, no debería de ser. Esa es la mala práctica que mencionaba hace unos minutos. Pero bueno, esto lo hicimos en la clase anterior porque pues aún no teníamos todavía claro, vamos empezando, y no teníamos claro cómo íbamos a controlar nuestro sistema, ¿no? Entonces, volviendo a la función usuario permisos, lo que queremos entonces ahora hacer es simplemente, en lugar de yo evaluar el usuario, ¿verdad? En ese ejemplo que teníamos allá, pues yo simplemente voy a evaluar a la función permisos y le puedo decir allá, en lugar de decirle si el usuario es distinto a admin, le puedo decir si el usuario es distinto a 0, ¿verdad? No tienes permisos. Si el usuario es igual a 0, pues puede hacer lo que quiera. Entonces, y ahí ya no tengo que hacer nada más, pero allá en esa parte ya no voy a tener que hacer nada, simplemente voy a evaluar, en lugar de usuario actual, voy a evaluar a la función usuario permisos, pero la función usuario permisos pues es la que se tiene que encargar primero, ¿verdad? De hacer su chamba para saber si tiene o no tiene permisos el usuario, y aquí sí se va a involucrar el usuario, ¿verdad? Entonces, partiendo de que tenemos que evaluar qué me va a retornar o qué valor me debe de retornar esta función. Esa es una de las cosas que decíamos, ¿verdad? Que me debe de retornar un valor la función o no me debe de retornar un valor. Si no me debería de retornar un valor, pues quizá con un procedimiento sub debería de funcionar. Pero si yo quiero evaluar mediante el uso de una función, acá, si en lugar de esta parte, yo quiero hacerlo del tipo, si usuario permisos es igual, o mejor dicho, es distinto a 0,
¿verdad? No tiene permisos porque dijimos que el permiso que es igual a 0 tiene permisos para todo, ¿verdad? Y en este caso es porque estoy en la hoja, aquí estoy en la hoja... bueno, esta es la función, en la hoja usuarios. Es para ir a la hoja usuarios. Entonces, la hoja usuarios, ¿verdad? Dijimos que iba a ser, bueno, no es cierto, esta no habíamos mencionado que era una hoja del sistema, pero obviamente también la hoja de usuarios debería ser una hoja del sistema. Entonces, yo tengo que darle permiso únicamente a los que sean, ¿verdad? Que tengan permiso 0. Entonces, si yo quiero utilizar esta función de este modo, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá, dentro de la función, yo tengo que decirle qué es lo que va a hacer y cómo es que la voy a evaluar. Entonces, para empezar, dijimos también que las funciones las podemos declarar como un tipo de, como fue el caso de la función usuario permisos, era del tipo string, perdón, usuario actual era del tipo string porque me regresa o me retorna, ¿verdad? El nombre del usuario, es una cadena de texto. Entonces, esta función, la función usuario permisos, como tiene acá un valor numérico, puede tener texto también, o sea, no necesariamente tiene que ser un valor numérico. A lo mejor aquí en lugar de permisos le pude haber puesto es administrador o es admin y a lo mejor aquí le pongo sí y le pongo no o le pongo la S y le pongo la N. O sea, el resultado o el tipo de datos que retorne la función tiene que ver claramente, ¿verdad? Con la parte que va a evaluar. Entonces, yo la puedo hacer, o sea, si acá tengo números, ceros y unos, ¿verdad? Yo, no importa que yo tenga números allá, yo la puedo, aquí la puedo declarar del tipo string, la puedo declarar del tipo long, la puedo declarar del tipo booleano, la puedo declarar de cualquier tipo, pero pues yo tendría que hacer aquí adentro esa evaluación, ¿verdad? De que si vamos a poner el ejemplo que yo la declaro del tipo, aquí tiene números, pero yo quiero que sea de acá del tipo booleano, ¿verdad? Porque quiero que sea únicamente yes y no, entonces, a lo mejor usuario permiso solamente va a poder tener dos valores, sí y no. El que sea sí se refiere a que es administrador y el que sea no se refiere a que no es administrador. Entonces, yo tendría que hacer esa conversión acá antes de asignarle un valor, ¿verdad? De asignarle el valor a mi función. Por eso es importante saber qué tipo de dato queremos que la función nos retorne. Entonces, como yo no me quiero meter en mucho problema, yo simplemente le voy a asignar a esta función usuario permisos el valor, ¿ok? El valor que tengo aquí en esta columna. En este caso va a ser ceros o va a ser unos, ¿verdad? ¿Y a quién se lo voy a asignar o en base a qué le voy a asignar este valor? Pues en base al usuario actual, porque estamos evaluando al usuario que está trabajando, ¿ok? No estamos evaluando al usuario que está escribiendo el código, ni mucho menos, no. Estamos escribiendo este código para evaluar a la persona que va a estar trabajando en la aplicación, que va a estar capturando información, borrando, modificando y todo. Entonces, yo necesito evaluar al usuario que se conectó a mi aplicación mediante el formulario de login que se guardó en la hoja seguridad. Recordemos que ahí se guarda en B2, se guarda el nombre de usuario. Entonces, esa es la parte que voy a evaluar. Entonces, ¿cómo voy a asignarle un valor, perdón, del tipo long a mi función? Puede ser del tipo byte, puede ser del tipo integer, ¿ok? Integer simplemente es un valor numérico, pero yo le puse, perdón, yo le puse del tipo long. Bueno, no le puse del tipo byte porque ahorita voy a hacer una modificación que en caso de que el valor fuera -1, pues del tipo byte me marcaría un error, ¿no? Porque la función es, perdón, el tipo byte no puede ser valores negativos. Entonces, yo le he declarado del tipo long, pero bien puede ser del tipo integer, ¿ok? Entonces, usuario permisos, ¿a qué va a ser igual? Dijimos que iba a ser básicamente un buscar B de para obtener los permisos que tiene el usuario actual. Simplemente no es otra cosa la que vamos a hacer. O sea, aquí vamos a involucrar obviamente a las funciones de Excel y todo lo demás, ¿verdad? Y esa es la parte que vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? Ok, aquí en mi hoja seguridad dice que tengo que ingresé con el usuario admin. Entonces vengo a la tabla usuarios, el usuario admin dice que tiene los permisos 0. Si yo estuviera con el usuario captura, ¿verdad? Pues el usuario captura me dice que tiene el permiso 1. Entonces, lo que vamos a ir a traer va a ser el permiso, el nivel de permiso que tiene el usuario que está conectado. Entonces, en este caso dijimos que el usuario que está conectado es el que está aquí, en B2 de la hoja seguridad, y no necesitamos, necesitamos hacer referencia a esa parte, no, porque ya tenemos el usuario actual y la función usuario actual me retorna ese valor. Recordemos que la función buscar B
¿verdad? Me pide el valor buscado, tiene 4 argumentos. El primer argumento es el usuario, perdón, el valor buscado. ¿Qué voy a buscar yo en esa hoja de tabla, en esa hoja de usuarios? Pues voy a ir a buscar el usuario actual, porque es del que quiero obtener los permisos, ¿verdad? Entonces, usuario permisos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al uso de la función buscar B, que en este caso es la función VLOOKUP, porque recuerda que aquí en el entorno de desarrollo no existen las funciones con su nombre en español, tiene que ser con su nombre en inglés, y vamos a acceder a ellas mediante el objeto Worksheet Function, ¿verdad? Que es un contenedor o es una clase donde están todas las funciones que utilizamos en la hoja de cálculo. Entonces, la función buscar B me pide el valor buscado. ¿Qué voy a ir a buscar? Pues el usuario actual. ¿Qué me retorna usuario actual? Recordemos que usuario actual nos retorna, es nuestra función, y nos retorna el usuario, el nombre del usuario con el que hemos hecho login. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que usuario actual me retorna admin. Es como si aquí pusiéramos admin, ¿verdad? Pero como no podemos poner el nombre, o mejor dicho, sí lo podemos poner, pero no debemos de poner el nombre directamente aquí. ¿Por qué? Porque el usuario en cualquier momento puede ser diferente, ¿verdad? Si siempre fuera el mismo, pues no tendría caso ni siquiera que hiciéramos una tabla de usuarios, ni hiciéramos un formulario de login, ni nada de eso. Entonces, ¿dónde lo vamos a ir a buscar? Recordemos que el segundo parámetro o argumento, o el segundo argumento de la función buscar B es la tabla o matriz donde vamos a ir a buscar. Pues bueno, le vamos a decir que vamos a ir a buscar en este libro, en la hoja tabla usuarios. ¿Y cuál va a ser el rango? Dice que de la B a la letra E. Entonces, yo estoy tomando de la letra B, que es donde está el usuario, hasta la letra E. Y son 4 columnas, ¿ok? Entonces, le estoy diciendo que este es el segundo argumento cuando hacemos uso de la función, en este caso de las funciones a través del entorno de desarrollo de Visual Basic para aplicaciones, y una función, perdón, me pide, como es el caso de buscar B, me pide un rango, ¿verdad? La tabla o matriz se refiere a un rango. Yo tengo que hacer referencia aquí a un objeto, en este caso del tipo range. No puedo simplemente ponerle B2.c entre comillas, porque esa parte no funcionaría. Tiene que ser un objeto range, en este caso, bien puede ser únicamente .range o worksheet usuarios .range si en el this workbook, pero particularmente siempre me gusta hacer referencia explícita a este libro de trabajo porque en caso de que tuviera más de un libro abierto y el libro que está activo, ¿verdad? O en primer plano no es en el que tenemos el código, pues ahí se puede suscitar un error. Entonces, hacemos referencia explícita a este libro de trabajo, ¿verdad? ¿A qué hoja? A la hoja usuarios y al rango de la letra B, de la columna B a la columna E. ¿Por qué no he puesto referencia de la B2 hasta la E fulana de tal? Ok, si tú lo quieres hacer de esa manera, lo puedes hacer. Puedes poner un rango dinámico para que se encuentre la última fila y demás. Yo lo estoy haciendo de manera general, ¿verdad? Para no tener que entrar en tanto detalle, porque lo que quiero transmitirte, como decía, pues es la forma o la manera y los casos y las cosas que tenemos que considerar para desarrollar una función. Entonces, le estamos diciendo que de la B a la E y pues queremos la columna número 4. Vimos que eran 4 columnas, queremos la columna 4 y queremos una coincidencia exacta. ¿Ok? Hasta aquí se termina el uso de la función buscar B. ¿Y qué he hecho? Pues aparte, he convertido, porque la función va a ser del tipo long, ¿verdad? Estoy convirtiendo con la función clng, que es la función que hace referencia a convertir a long, un valor. Y simplemente lo que estoy haciendo, pues estoy convirtiéndolo, ¿ok? Para asignárselo a la función usuario permisos. Entonces, lo que esta parte hace, lo que esta línea de código hace es que el nombre de la función va a tomar el valor, ¿verdad? De lo que tenga en la columna número 4, en este caso la columna permisos, el número 0 o el número 1, dependiendo del usuario, ¿verdad? Al que yo esté conectado. Entonces, si yo vengo y evalúo usuario permisos, acá, en la ventana de inmediato, me dice que es el 0. ¿Por qué? Pues que obviamente el usuario admin tiene el 0. Ahora, si yo tomo visita, ¿verdad? Y quiero evaluarlo, tengo que venir a cambiar visita acá, a mi hoja seguridad, como si con el usuario visita yo hubiera entrado a la aplicación. Y si vengo y evalúo otra vez los permisos, ahí voy a tener que es el 1. Entonces ya vimos que esta parte funciona. Ahora, aquí es bien importante
que cuando desarrollemos una función tenemos que tener mucho cuidado con el tipo, ¿ok? Tipo long y con lo que yo vaya a hacer después acá, ¿ok? Si aquí lo estoy convirtiendo a long, pues es simplemente porque quiero convertir a long o a largo, a entero largo, ¿verdad? La parte que tengo acá. Pero obviamente yo tengo que tener mucho cuidado aquí, porque si yo aquí tengo texto, ¿verdad? En lugar de un valor numérico y esa parte desarrollé la función, pero nunca la probé o no consideré esa parte, ¿verdad? Pues seguramente me va a marcar un error. El error 13 en tiempo de ejecución no coinciden los tipos. ¿Por qué? Porque estoy tratando de convertir a long o a un valor entero largo, ¿verdad? Un texto que yo tengo acá. Entonces, es necesario que nosotros podamos evaluar todo esto dentro de nuestra función para que nosotros, podamos, ¿cómo puedo decirlo? Para que nosotros podamos controlar esa parte, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo, o mejor dicho, tenemos que saber qué es lo que nos está retornando o tenemos que saber qué tipo de dato es el que estamos obteniendo, ¿verdad? Antes de poderle asignar, en este caso, un valor del tipo numérico a la función usuario permisos. La función usuario permisos es del tipo numérico, ¿ok? Es del tipo numérico. Por lo tanto, yo le tengo que asignar un valor acá, ¿verdad? Todo esto debe ser un valor numérico. Si yo no quiero, ¿verdad? Que me salga error 3 en tiempo de ejecución, pues entonces lo declaro del tipo string, no importa que sea un número o no importa que sea un texto, no voy a tener ningún problema, ¿verdad? Pero pues voy a tener que tener cuidado también acá porque recuerda que la función buscar b considera si vas a buscar un número, pero si la columna está almacenada como número o está almacenada como texto, pues también te marca error porque no lo encuentra, porque no es lo mismo formato general a formato de texto cuando tienes un número. Entonces, todos esos tipos de cosas se tienen que saber controlar. Ahora, una manera de controlarlo, esta parte, es poniendo un controlador de errores. El controlador de errores me puede dar o me va a dar muchas cosas o me puede dar muchos errores. Me puede dar el error 13 en tiempo de ejecución, que fue el que vimos ahorita de que no coinciden los tipos. Me puede dar el error 9, que es un subíndice fuera de intervalo, que se refiere a que ya sea que el nombre de la hoja y el rango que lo compone no existe. ¿Por qué? Porque el nombre de la hoja no existe o porque la hoja no existe, ¿verdad? Entonces, pueden ser diferentes errores los que pueden ser, o puede ser que yo le estoy haciendo referencia de la columna B a la columna E, que son 4 columnas, y si acá le pongo 5, ¿verdad? Pues me va a dar otro dato. Voy a venir acá y voy a cambiar y le voy a poner acá el 1 que tenía, ¿verdad? Y aquí lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo de la B a la E son 4 columnas y le estoy diciendo que me retorne las 5. Entonces, obviamente ahí me va a retornar un error. ¿Por qué? Pues porque le estoy diciendo que me regrese la columna número 5 cuando estoy haciendo referencia a 4, ¿verdad? Y estos errores, obviamente todos estos errores en tiempo de ejecución, o sea, ¿a qué se refiere error en tiempo de ejecución? Se refiere a que si yo vengo a depuración y le doy compilar, el error no me va a saltar aquí, ¿verdad? Porque estos errores únicamente se van a reproducir o van a saltar cuando nosotros ejecutemos esta función. Por eso se llaman errores en tiempo de ejecución, de que yo vengo acá y lo único que yo voy a encontrar cuando vengo a depuración y le doy compilar, en este caso el proyecto, ¿verdad? Los errores que me van a saltar son los errores de sintaxis. Esos errores sí me los detecta aquí el compilador. Pero los errores en tiempo de ejecución, como son, en este caso, que yo estoy pidiéndole que me retorne una columna, pues un número de columna que ni siquiera está dentro de la referencia, me va a marcar el error 1004, pero el error 1004, voy a corregir acá, mira, voy a volver a ejecutar y me dice error 1004, no se puede obtener la propiedad VLOOKUP de la clase Worksheet Function. El error 1004 no se refiere única y exclusivamente a eso. Bueno, se refiere a que no lo puede encontrar, pero aquí podemos ver que el error es porque la columna, ¿verdad? Porque tiene una columna de más. Si yo le pongo aquí el 4, automáticamente ese error desaparece. Pero si yo pongo también acá, vamos a poner el ejemplo de que mi usuario, que se llama
visita, le pongo visitas, ¿ok? Es un usuario que no existe y yo vengo acá y me retorna el mismo error. El error 1004 en tiempo de ejecución quiere decir, esta parte se refiere al error de que pues simplemente no encontró la información que andamos buscando. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en cuenta esta parte, ¿no? Porque cuando desarrollamos una función, no podemos dejar únicamente, ¿sabes qué? Desarrollo una función, simplemente le digo, usuario permisos, pues listo. Lo que salga de aquí, ya no me importa si es un texto, si es un número, no, esa parte no funciona de esa manera, porque si no, entonces no estamos entendiendo el concepto de crear una función. Por eso decía, y he sido muy reiterativo, el hecho de desarrollar una función y que esta función te ahorre, ¿verdad? El escribir código o el que tengas que estar escribiendo muchas veces la misma cantidad de código para realizar no la misma tarea en la misma hoja, sino una tarea similar en muchas hojas, ¿verdad? O en muchos libros o en muchos proyectos, esa es una realidad que las funciones te van a ayudar en mucho, pero también he mencionado en varias ocasiones que probablemente vas a tener que tardar un poco más cuando estés desarrollando la función, porque tienes que tener control total sobre esa función. O sea, esa función te tiene que dar, ahora sí que la funcionalidad, o sea, debe de ser completa, debe de tener debe de tener esa parte de poder detectar los errores que se puedan suscitar, ¿verdad? Y va a ser, obviamente, a lo mejor tú me puedes decir, bueno, es que yo no sé, de repente puede que la hoja ya no exista, a lo mejor ahorita existe y después ya no va a existir. Claro, esa parte la entiendo perfectamente y me queda súper claro que ahorita puede existir la hoja y el día de mañana puede que no exista. Pero yo tengo que estar preparado para lo que se pueda venir en el futuro. Si en el futuro la hoja usuarios TBL usuarios no existe porque cambió de nombre, ¿verdad? O porque a alguien se le ocurrió y la borró, pues entonces yo tengo que prevenir esa parte también. Tengo que saber cómo le voy a hacer. Entonces, poco a poco, como te decía, poco a poco vamos a ir viendo de qué trata esa parte precisamente de las funciones. Entonces, volviendo a la parte, ¿verdad? Del uso del usuario permisos, yo pudiera ponerle aquí, mira, hay una instrucción que es la onError resume next, ¿verdad? Que esto lo que hace es que se salta, ¿verdad? Se salta los errores. En caso de que encuentre un error, pues simplemente se va a lo siguiente. Y pues como aquí no hay otra cosa que sea siguiente, simplemente tengo esta línea de código, pues adivina qué es lo que va a pasar. Si yo le pongo aquí, mira, le pongo el 5, eso me devolvía el error 1004, ¿recuerdas? Entonces, si yo vengo acá y evalúo usuario permisos, me devuelve un 0. Mira, no importa que yo tenga aquí el 5, me dice que es un usuario administrador. ¿Quién? Mira, el usuario que tengo acá, que se llama visitas, que ni siquiera existe, ¿verdad? Ni siquiera existe visitas acá en usuarios, ¿verdad? Y tengo un error acá, pero pues usuario permisos me dice que tiene el valor, el nivel 0, ¿verdad? Cosa que no es cierto. Entonces, ojo también y mucho cuidado con esta instrucción, ¿ok? Porque esta instrucción se salta todos los errores. Ahora, ¿por qué me retorna un 0 si en ningún momento yo le estoy diciendo que es 0? Simple y sencillamente recuerda que todas las variables o todas las funciones del tipo long, del tipo integer, del tipo byte, ¿verdad? Del tipo double o del tipo doble o del tipo moneda, todas ellas que son funciones o variables del tipo numérico, todas ellas por defecto su valor original es 0. Entonces, aquí solamente al momento de declarar esta función, aquí usuario permisos ya vale 0. ¿Ok? Entonces, por eso también tenemos que saber, ¿verdad? Que si no existe, pues le tengo que dar un valor distinto. Si es un valor de texto el que está allá, pues le tengo que asignar un valor distinto. Yo tengo que controlar qué valor va a tomar. Entonces, esta parte no debemos de hacer esta parte. O la podemos hacer, pero tenemos que saber utilizarla. ¿Ok? Entonces, ojo nada más con esto. Entonces, si ya dijimos que nuestra función tiene que ser del tipo long, ¿cómo le tengo que hacer para que para no encontrar ese problema, ¿verdad? Que yo tenía ahorita de que si era un valor de texto y no era un valor numérico. Bueno, pues de primera instancia tú deberías de tener acá. Lo más fácil es probablemente que tú tengas aquí, mira, puedes tener una lista de validación. ¿Ok? Bueno,
Pueden ser distintos escenarios, ¿ok? Pero yo te la voy a poner así de fácil. Tú te tienes que asegurar de que en esta columna solamente tengas valores numéricos, ¿ok? No importa, puedes tener el 0 y el 1, o puedes tener el 4, el 5, el -1, el -10, el -20, el 100, el 1000. No importa el valor que tú tengas, pero tú te tienes que asegurar que sean valores numéricos. ¿Cómo lo puedes hacer? Con una validación de datos, lo puedes hacer que solamente aquí se ingresen datos mediante un formulario y que te asegures de que el dato que vas a guardar en esta columna sea un valor numérico, que te asegures que nadie tenga acceso a esta hoja que pueda venir a modificar manualmente esta parte. No sé, como tú le quieras ver, tú esta parte, tú te tienes que asegurar de que esta parte sea un valor numérico, ¿ok? Para que a la hora que hagas esta parte aquí, pues simplemente no te vaya a tronar aquí porque le quieras asignar un valor que no es numérico a una función que es del tipo numérico. Entonces, considerar esa parte nada más, ¿verdad? De que le tenemos que asignar un valor que sea numérico. Perfecto, entonces, partamos de ahí, de que ya tenemos resuelta esta parte, ya sea que aquí tenga yo una validación de datos, de una lista de ceros y unos simplemente, o tenga una validación de datos que solamente me evalúe números enteros, un valor entre 0 y 1, qué sé yo, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ya tenemos esa parte solucionada, ya la tenemos resuelta. Ahora, ¿qué sigue? Ok, vamos a decir que ya esta parte, voy a regresar acá al 4, esta parte ya la tenemos controlada. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, si yo vengo y evalúo acá, ¿qué me va a decir? Mira, ya evaluamos la parte de que no coincidan los tipos, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de no coinciden los tipos ya la tenemos resuelta. Ahora necesitamos evaluar que el dato exista. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Poder controlar esta parte del error 1004. Aquí en esta parte, si yo puedo deducir, si yo vengo y veo, ¿verdad? Yo puedo saber de qué se trata. Obviamente es porque el usuario que tengo acá, voy a poner esto para acá. El usuario visitas, pues no existe, ¿verdad? Acá. Por eso es el error 1004. Veíamos que es cuando no existe o cuando hay algún error, por ejemplo, en el número de las columnas, me va a retornar el error 1004, el uso de la función buscar B. Ok, entonces, ¿cómo puedo controlar esa parte? Por eso tenía acá comentado toda esta parte de acá, porque no basta con únicamente tener una línea de código. Me puede funcionar siempre y cuando, pues obviamente no haya ningún error, ¿no? O sea, si yo me aseguro de que solamente voy a entrar a la aplicación, ¿verdad? Con el usuario que exista en la tabla, porque a lo mejor voy a tener un cuadro combinado donde solamente tenga datos de usuarios que existen, qué sé yo, o sea, si tú logras controlar esa parte de que solamente cuando ingreses a la aplicación, siempre te vas a asegurar de que únicamente puedas ingresar con un usuario que exista en la lista, o sea, no tienes ningún problema. Lo que yo quiero decir con esto, no quiero decir que esta parte no sea posible, ¿verdad? Que solamente tengas una línea, claro que es posible, pero obviamente depende de muchas cosas. Tú tienes que tener control total sobre la hoja, perdón, sobre la hoja de usuarios, que nadie más meta mano para que modifique usuarios o que el usuario con el que con el que te conectaste sigue existiendo en la lista y demás, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se tienen que considerar. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué cosas tengo que yo controlar? Mira, antes que nada, me tengo que asegurar de que usuario tenga un valor, porque ¿qué tal si por alguna razón entré a la aplicación, me logré saltar la aplicación y en usuario actual no hay ningún dato, ¿verdad? Usuario actual me va a retornar un valor vacío, porque si no tengo nada, la función usuario actual me va a retornar un valor vacío, y si yo quiero evaluar la función usuario permisos con un usuario que está vacío, pues me va a seguir retornando el mismo valor. ¿Por qué? Porque usuario actual, perdón, me retorna una cadena de texto y es una cadena de texto vacía, ¿verdad? Y en la lista de usuarios pues no existe, por eso me sigue retornando el mismo error. Entonces, yo tengo que controlar esa parte acá, como decía. Entonces, de primera instancia, ¿qué voy a hacer? Mira, le voy a decir, voy a quitar el comentario de todo esto y voy a comentar esta línea que era con la que habíamos estado trabajando. Y primero voy a evaluar si el usuario actual es igual a vacío. Ojo, la he encerrado dentro de la función trim, que lo que hace es que quita los espacios a la izquierda o a la derecha
por aquello de que yo hubiera escrito aquí, no sé, puros espacios, ¿no? 10 o 15 o 20 espacios. Simplemente lo que estoy evaluando aquí, o mejor dicho, le estoy quitando los espacios para aquello de que quiera hacerle trampa. Entonces, simplemente con el trim le quito los espacios y en caso de que solamente tenga espacio, pues voy a tener nada. Entonces, en caso de que el usuario actual sea igual a una cadena vacía, ojo, el retorno, el valor que me va a retornar mi función, o sea, el valor del tipo long que va a valer usuario permisos, va a ser igual a -1. ¿Ok? Ojo, -1. Si yo vengo acá y evalúo otra vez, mira cómo ahora me retorna -1. ¿Por qué? Porque yo acá, ¿qué tengo acá? Aquí le puedo poner que tengo puros espacios, unos 10, 15, 20 espacios, ¿verdad? Ahí los tengo. Y si yo vengo y evalúo la función usuario permisos, me retorna -1. ¿Por qué? Porque quitándole todos los espacios con la función trim, ¿a qué? A usuario actual, que recuerda que usuario actual me retorna pues el nombre del usuario que está conectado en el sistema. Si esta parte es igual a vacío, me va a retornar -1. Perfecto. Ya tenemos controlada la parte, ¿verdad? De que deba de haber un usuario. Ok, entonces aquí ya tenemos controlada la parte de que deba de tener un valor. ¿Ok? Ya vimos que en caso de que no haya un usuario, me va a retornar -1. Ahora, después de eso, ¿ok? Recordemos que buscar B, en caso de que no encuentre el valor, me retorna un error. ¿Ok? Pero que no queremos, obviamente, que nos retorne un error o un mensaje indicándome que ocurrió un error y todo, porque en ese momento se rompe el valor de la función y no me serviría de nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mira, aquí con esta línea estoy evaluando mediante la función contar.si, que aquí en el entorno de programación es la función countIf, estoy haciendo un contar.si en la hoja usuarios, en el rango, en este caso la columna B, acá, aquí, estoy haciendo un contar.si, ¿de qué? Pues del usuario actual. En el rango B voy a ver cuántas veces existe usuario actual. En teoría debería de existir solamente una vez, ¿no? O sea, no debería existir más de una vez. Entonces, si no existe, o si el usuario, o perdón, si el contar.si de buscar el usuario actual en la lista es igual a 0, pues quiere decir que el usuario no existe. ¿Y cómo es que no existe? Si se conectó mediante el formulario de login, bueno, a lo mejor se conectó, pero después alguien lo cambió, ¿no? Como es el caso de que lo estamos haciendo ahorita nosotros manualmente. Entonces, si es igual a 0, pues simplemente el usuario no existe y le voy a asignar un valor diferente. Ahora, simplemente yo le puedo asignar -1 y aquí también le puedo asignar -1. Y cuando yo evalúe la función, puedo decir, si usuario permisos es igual a -1, pues entonces se refiere a que el usuario no existe o a que el usuario está vacío, ¿verdad? Y simplemente digo el usuario no existe y punto. Si quiero ser más específico, entonces le doy el -1 para cuando no haya un usuario, le doy el -2 para cuando el usuario no exista, y en caso contrario, en caso de que no sea este ni sea este, ¿verdad? Pues ya le doy el valor que encuentra en la columna que le corresponde. Ahora, vengo acá
Y aquí en seguridad voy a poner visita, que es un usuario que sí existe. Me vengo acá y evalúo otra vez usuario permisos y ahora me dice que tiene el número 1, ¿verdad? Entonces el usuario visita tiene el número 1. Entonces aquí ya tengo esa parte controlada, ¿ok? ¿Hay otras cosas que debemos de controlar todavía? Sí, sí, sí me debo yo de asegurar. ¿Por qué? Mira, porque estamos haciendo referencia a una hoja, ¿verdad? Explícitamente estamos haciendo referencia a la hoja usuarios. Y yo decía y he mencionado pues que lo ideal es que no hagamos referencia explícita, ¿verdad? A nombres de objetos y todo lo demás. En el caso de la tabla de usuarios, pues obviamente yo me tengo que asegurar de que siempre, siempre, siempre esa tabla o esa hoja exista, ¿verdad? Porque pues obviamente en algún momento la tengo que ir a buscar ahí. Entonces, ¿hay otra manera de hacerlo? Bueno, sí, podemos hacer, mejor dicho, podemos, antes de hacer toda esta parte, también debemos de evaluar, ¿verdad? Yo creo que primero que nada, antes de llegar a esta parte de acá, como acá nos hemos, bueno, mejor dicho, aquí, antes de llegar, antes de hacer esta parte, quizá deberíamos de evaluar que la hoja usuarios exista. Si la hoja usuarios no existe, a lo mejor asignarle el -2 y en caso de que, y esta línea que le pusimos el -2, a lo mejor pudiera llevar el -3. Lo que te quiero transmitir es que la función puede tener diferentes valores, no únicamente puede tener el 1 y el 0, que es el que tenemos en los permisos, ¿verdad? Todos los demás valores distintos, en este caso que nosotros le estamos asignando esos valores, ¿verdad? Por en caso de que se susciten errores, le estamos asignando ya un valor y nosotros cuando evaluemos esa parte, ¿verdad? Pues simplemente vamos a saber que ocurrió un error. Lo vamos a dejar hasta aquí, no vamos a evaluar la hoja todavía hasta que vayamos un poquito más avanzados, que vamos a hacer una función para ver si una hoja existe o no existe, que va a ser también una función muy, muy útil y la vas a tener que utilizar, creo yo. Va a llegar el momento en el que va a ser imprescindible para ti y sobre todo la forma tan sencilla de utilizarla, ¿verdad? Entonces, esa parte vamos a verla un poquito más adelante. Ahorita lo vamos a dejar aquí en el -1 y el -2 y simplemente acá el que nos retorne un valor, ¿no? Entonces dijimos que si tenemos un valor, un usuario que no exista, pues simplemente me va a dar un valor de -2. En caso de que esté vacío, me va a dar -1, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo, vamos a considerar hasta aquí que esta hoja siempre va a existir, ¿ok? No vamos a entrar en más detalle. Y después, pues me va a retornar el valor 1 o el valor 0. Ya dijimos que nosotros como desarrolladores, pues nos vamos a asegurar de que aquí siempre, perdón, de que aquí siempre tengamos un valor numérico, ¿ok? Bueno, entonces, ya para terminar con el ejemplo vamos a ver ahora cómo tendríamos que hacerle aquí. Entonces, ya vimos que si está vacío me retorna -1, si no existe me retorna -2 y si existe, pues me va a retornar el 1 o el 0, dependiendo del nivel de permiso que tenga. Ahora, ¿qué tendría que hacer para que yo pueda controlar entonces? Como decía, voy a ir al que dice ir a, y aquí, ¿verdad? Aquí, lo único que yo tendría que hacer aquí es que si el usuario, por ejemplo, usuario permisos, si el usuario permisos, en el caso de esta es la hoja usuarios, ¿ok? Esta es la que dice ir a usuarios. Entonces, simplemente aquí, si el usuario, esta parte de los usuarios deben de ser los usuarios que tengan el valor 0, perdón, el nivel de permiso 0. Entonces, si usuarios permisos se evalúa como un error porque el usuario no existe o porque el usuario está vacío, pues simplemente me va a decir no tienes permisos, ¿verdad? O sea, yo lo puedo dejar de esta manera. Si usuario permisos es distinto a 0, simplemente no puedo entrar, ¿verdad? Aquí tiene visita, recordemos que esta macro la tenemos acá y aquí me dice no tiene permisos, ¿ok? Si yo quiero que, en este caso, el usuario visitas que yo tengo acá, perdón, visita que tengo aquí, quiero que tenga acceso, pues mira, yo simplemente vengo a visita y le cambio a 0 aquí y automáticamente voy a poder entrar. ¿Por qué? Porque el usuario visita tiene un permiso 0 sin necesidad de que yo vaya y ponga si el usuario es admin, si el usuario es visita, si el usuario es gerente, puede entrar y si no, no puede entrar. No tengo que hacer más modificaciones allá. Ahora, voy a poner acá el usuario visitas, ¿ok? Y yo simplemente, si hago esta parte de acá,
y le doy aquí, me va a decir que no tiene permisos. ¿Por qué? Porque simplemente estoy evaluando, ¿verdad? Que si usuario es diferente a 0, simplemente. Pero ¿qué tal si yo quiero ser más específico? A lo mejor yo le puedo decir aquí si usuario permisos es igual a -2, entonces recordemos que -2 se refiere a que el usuario no existe. Aquí hacemos un conteo y no existe, entonces se refiere a que no existe. Entonces, yo aquí le puedo decir, ¿dónde está aplicación? Aquí yo le puedo poner el usuario no existe. O le puedo poner el usuario, ¿qué usuario? Aquí lo concateno con usuario actual, no existe. Y aquí le pongo el else if. Ahora ya soy más específico. Si yo le digo acá ver usuarios, me va a decir el usuario visitas no existe. Entonces, ¿cómo es que no existe? O cómo fue que se quedó registrado acá si no existe aquí, cuando se supone que solamente debería de poder conectarse las personas que estén en esta lista? Bueno, es como decía, si alguien más tiene acceso a la hoja, pues simplemente puede venir y cambiarlo, ¿no? Y esa es la parte que tenemos que controlar. Entonces, si el usuario simplemente aquí está vacío, ¿verdad? ¿Qué me va a decir esta parte? Pues simplemente si está vacío, me va a decir acá que no tiene permisos. Pero como decía, si yo quiero ser más específico, con esta parte, entonces tú puedes ver que aquí se está poniendo mucho más largo, ¿verdad? De lo esperado el texto o el código que estoy poniendo aquí, pero es como decía, puede ser muy corto o puede ser muy largo. Simplemente tú le puedes decir aquí, si el usuario, ¿verdad? Es distinto a 0, pues simplemente no tienes permisos, ¿ok? Si el usuario, o si quieres ser muy específico en los errores para saber qué es lo que está sucediendo, porque esta persona no tiene acceso, entonces tú ya te vas a dar cuenta, ok, si dice que es porque el usuario, vamos a ponerle acá, no hay un usuario definido en el sistema, le vamos a poner, ok, -1, no hay un usuario definido, -2, el usuario no existe, si acá le ponemos distinto a 0, no tiene permisos, y si no, pues simplemente que active. ¿Ok? Entonces, si yo vengo acá y le digo, me dice, no hay un usuario definido en el sistema, entonces es porque yo no tengo un usuario acá, ¿verdad? Si yo tengo admin, voy a venir acá, perdón, voy a venir acá y voy a venir a entrar sin ningún problema. Si yo tengo a almacén, me va a decir que no tengo permisos. Entonces, dependiendo, ¿verdad? De el detalle que nosotros querramos mostrar en los mensajes o en la evaluación cuando querramos hacer algo, ¿verdad? Pues es la parte que nosotros le vamos a poner. Nuestra función ya tiene para devolvernos cualquiera de estos valores. Nos puede devolver -1, -2, o nos puede devolver el 1 y el 0, o cualquier dato que nosotros tengamos en la tabla usuarios, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser ceros y unos, como decía, puede ser 0 para administrador, 1 para los de lectura, 2 para los que pueden escribir o borrar. O sea, esa parte tú la tendrías que establecer. Pero una función, ¿verdad? Que es muy sencilla, que originalmente tenía una línea, realmente me puede servir para controlar muchas cosas. Ahora, recordemos que el objeto this workbook, que se refiere a este libro de trabajo, aquí en workbook, tiene un procedimiento que se llama, por acá está, sheet activate. ¿Ok? Entonces, aquí en el sheet activate, este se refiere a que yo no tengo que escribir en cada una de las hojas en el evento activate, no tengo que escribir en cada una de ellas esta parte de acá, ¿verdad? Entonces, en estos procedimientos podemos evaluar también el libro de trabajo, this workbook, tiene procedimientos que hacen referencia a cualquiera de las hojas. O sea, que este sheet activate
se va a disparar cada vez que yo entre a cualquiera de las hojas, ¿ok? Cualquiera de las hojas. ¿Cómo lo puedo verificar? Aquí puedo ver MSGBox y le puedo poner, estás en la hoja, y aquí le puedo poner sh.name, que es el objeto, y se supone que esto me da el nombre de la hoja. Si yo vengo acá, me dice, estás en la hoja contactos, estás en la hoja usuarios, estás en la hoja seguridad. Entonces, este evento, como puedes ver, yo no tuve que venir a activar el evento activate de cada una de las hojas, sino en el evento global este que tiene acá, el workbook, tiene el evento sheet activate que se va a ejecutar cada vez que yo entre a la hoja, independientemente de que la hoja no tenga en su procedimiento activate esa parte. Entonces, aquí puedes hacer uso de este procedimiento, ¿verdad? Para trabajar con esta parte, ¿no? O sea, aquí tú puedes hacer muchas cosas con una función muy sencilla, como es la función de permisos o como es la función de usuarios, tú puedes hacer esta parte, ¿no? O sea, algo que se me ocurre así de manera rápida es, por ejemplo, no sé, voy a hacer algo rápido, va a tomar un poquito más de tiempo de lo que estamos haciendo, pero lo que quiero hacer aquí nada más es, por ejemplo, voy a poner, esta vamos a decir que esta se llama hojas sistema, por poner un ejemplo. Y aquí voy a poner, obviamente aquí tendrías que poner los nombres que sean de la hoja cada vez que tengas, que insertes una hoja nueva, ¿verdad? Y que sean hojas del sistema que dijimos que solamente iba a tener acceso el usuario administrador, ¿verdad? Pues aquí la tendrías que venir a poner. Aquí voy a poner la TBL usuarios, voy a poner la config PS app info y seguridad. Estas 4 son hojas del sistema, o sea que a lo que me refiero con hojas del sistema es que no puede acceder un usuario que en este caso tenga un permiso con nivel 1, solamente el usuario que tenga permisos 0, ¿ok? Solamente el usuario que tenga permiso 0 va a poder ingresar a cualquiera de estas hojas. Ahorita son 4, pero si en el futuro tú tienes otra hoja que se llame, no sé, contraseñas, usuarios de red, cualquier cosa que te pueda ocurrir que tú la debas de catalogar como hojas del sistema que solamente puedan entrar, acceder las personas que tengan, en este caso el nivel 0, porque el 0 es el que le da acceso a todo, entonces tú la deberías de venir a poner acá. Ahora, lo que quiero hacer es algo rápido, nada más para que veamos la utilidad, ¿ok? Entonces, en este procedimiento, en el evento o en el procedimiento Sheet Activate del objeto Workbook, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Yo tendría que venir a evaluar, primero que nada, recordemos que usuario permisos me va a retornar me va a retornar el número o el nivel de permisos que tenga. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, tengo que ir a buscar, ¿verdad? Y le voy a poner aquí, por ejemplo, dim hoja sistema del tipo booleano, ¿ok? Ojo con lo que voy a hacer aquí. Y le voy a decir que hoja sistema va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Al uso de worksheet function punto count if contar.c. ¿Qué voy a contar? Le voy a decir que vaya a contar a this workbook.worksheet, en donde en la hoja que le pusimos hojas sistema.range en la columna A. ¿Y qué quiero que cuente? ¿qué quiero que cuente? ¿Cuál es el argumento? El criterio, el sh.name. Dijimos que el sh.name me da el nombre de la hoja. ¿De dónde estoy sacando el sh.name? Mira, aquí el worksheet activate tiene una variable o un argumento que es el sh desde el tipo objeto, pero obviamente el sh se refiere a sheet, ¿verdad? Se refiere a la hoja porque estoy aquí en el procedimiento sheet activate. Entonces esta parte se refiere al objeto en el que estoy haciendo referencia o al que me estoy moviendo. Entonces el sh
como está declarado del tipo objeto, pues no me retorna aquí la ayuda inteligente, pero yo sé que si es un objeto y está hablando de la hoja de trabajo, pues debe de tener la propiedad name. Entonces simplemente le pongo aquí name y me debería de retornar el nombre de la hoja, que era como lo había hecho acá, por eso me daba el mensaje de la hoja en la que me movía, ¿o no? Pude comprobar ya con anterioridad que efectivamente sh.name me retorna el nombre de la hoja en el que me estoy moviendo. Entonces, hoja del sistema lo he declarado del tipo booleano. Ok, no nos metamos todavía con eso. Simplemente aquí, en el worksheet function, voy a hacer un contar.si de qué, de mi hoja sistemas, hojas sistema, esta que tengo acá, hoja sistema, en la columna A voy a venir a contar. ¿Por qué contar? Lo puedo hacer con buscar B, pero si buscar B, si el nombre no se encuentra, o en este caso la hoja no se encuentra, me va a generar un error y no quiero tener que evaluar ese error y tener que darle tratamiento. Entonces, con la función contar.si, ¿verdad? Voy a evaluar si ese dato existe. ¿Por qué? Porque contar.si me retorna un valor numérico. Si el dato no existe, simplemente me retorna un 0. Y si el dato existe, pues me va a retornar el número de veces que exista. En este caso debería de existir en teoría solamente una vez, en caso de existir, ¿no? Pero no me importa si existe más de una vez. Lo que me interesa es saber si es 0 o si es mayor que 0. Entonces, en caso de que sea 0, en caso de que no exista, me va a retornar un valor 0 y una variable del tipo booleano, dijimos que, o sabemos que el 0 es lo mismo que es falso, ¿verdad? Y en caso que sea un valor distinto de 0, pues su valor es verdadero. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, esta parte me va a retornar 0 o me va a retornar un valor mayor que 0, esto, ¿ok? Y lo que me retorne, se lo estoy asignando a hoja sistema, que es del tipo booleano. Entonces, si esto me retorna 0, pues esto va a ser igual a falso. Si me retorna mayor que 0, pues esto va a ser verdadero. Entonces, acá le voy a decir, si hoja, sistema y usuario, permisos es igual a 0, o mejor dicho acá es distinto a 0, entonces, pues aquí le puedo poner msgbox no tienes permisos para acceder. Ok, pero acá dijimos que era this workbook.worksheet. Inicio.activate. Ok, entonces lo que estoy haciendo es primero evalúo si la hoja en la que me estoy moviendo es una hoja del sistema, lo estoy evaluando con esto. Si es verdadero, quiere decir que es una hoja del sistema porque la encontró allá en la hoja sistema. Entonces, si hoja sistema es igual a verdadero y el usuario permisos es distinto a 0, o sea, quiere decir que no es un administrador, pues no tengo permisos para acceder. Vamos a ver si es cierto. Voy a venir a la hoja contactos. Bueno, seguridad, me dice que no tengo permisos para acceder. Mira, aunque puedo ver la hoja, ¿verdad? Puedo ver la hoja porque ya veíamos en la clase anterior que necesitamos controlarlo obviamente de otra manera, pero lo que te estoy poniendo el ejemplo es que desde cualquier hoja que yo me quiera mover, ya voy a poder ver esta parte. El usuario actual es almacén, por lo tanto no podría acceder a esta hoja. Me la va a mostrar pues, pero no voy a poder pasar de ahí, simplemente me va a regresar. La hoja config también, la hoja seguridad también, ¿verdad? Y debería de ser también, obviamente, la hoja del sistema, porque, pues, en teoría, no debería poder entrar aquí para no tener que poder modificar esta parte, ¿no? Entonces, aquí con el uso de la función usuario permisos, ¿verdad? Y ayudándonos de una línea más de código, pues ya podemos evaluar nosotros si tenemos, ¿verdad? O no tenemos permiso para ir a esa parte o a esa hoja que queremos ir. ¿Cómo podemos hacer esta parte sencilla, diferente, para que no podamos ver realmente la hoja y que aplique como lo hicimos con esto? Lo vamos a ver en una siguiente clase. ¿Ok? Lo vamos a ver en una siguiente clase. Por lo pronto, vamos a dejar hasta aquí el uso de la función usuario permisos y con esto espero poder
haber transmitido la idea de cómo puedes desarrollar. Específicamente estamos hablando de permisos de usuarios, pero está claro, ¿verdad? Que lo que quiero transmitirte es que una función puede ser muy sencilla, como lo decía en la clase anterior, pero realmente puede ser demasiado, demasiado productiva si sabemos utilizarla y si sabemos emplearla. Por lo tanto, te dejo el archivo, te lo dejo en la descripción del video para que lo puedas descargar, lo analices, lo revises y en la siguiente clase, porque nos hemos extendido bastante, siempre digo que las primeras clases tienen que ser de mucha teoría para poder entender los conceptos y entender todo lo demás. Entonces, vamos a dejar pendiente para la siguiente clase el uso de la función g, que dijimos que iba a ser una función un poco más complicada porque ahí ya teniendo bien en cuenta o clara las partes que debemos de controlar de los errores y demás, entonces ya vamos a poder ver un poquito más, más a detalle esa parte. Por lo tanto, nos vemos la siguiente clase para que continuamos con nuestro curso Crea Funciones UDF. Hasta pronto.